Día para todos. Es un honor para mí estar siendo evaluado por esta comisión del Senado de la República en un proceso que me luce interesante y correcto para la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Órgano que no tengo por qué decirlo porque todos lo sabemos, esencial para los procesos democráticos de República Dominicana. En lo que a mí respecta, como ya usted dijo, mi nombre es Rafael Armando Vallejo Santelice. Soy abogado en ejercicio, graduado desde el año de 1973 en la Universidad Madre y Maestra en el recinto de Santiago de los Caballeros, donde he vivido prácticamente toda mi vida y donde ejerzo profesionalmente como abogado en ejercicio privado. Prácticamente desde que me gradué, un par de años después de graduarme, inicié mi ejercicio profesional en el mismo sitio donde tengo la oficina hoy en día y prácticamente solamente tuve 2 interrupciones para este ejercicio profesional. Entre el año 1984 y 1988 tuve una intervención bastante activa en las funciones, digamos, gremiales, como parte de la directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Tuve el privilegio de ser segundo vicepresidente de la directiva nacional en la primera directiva del Colegio de Abogados a raíz de su fundación o su creación en 1983. Posteriormente, fui escogido para primer vicepresidente también del Colegio de Abogados y posteriormente para presidente de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de la República. Al término de mis actividades gremiales, retorné a mi ejercicio pleno hasta el año de 1994, en el cual tuve el privilegio de ser escogido por el Senado de la República para integrar conjuntamente con 4 compañeros la Junta Central Electoral, que le tocó manejar los procesos electorales de 1996 y de 1998. En aquella ocasión, distinto a esta, no hubo un proceso de selección de esta naturaleza. Para el caso mío en particular fue una sorpresa total enterarme llegando a mi casa en la noche de un día determinado que yo había sido escogido miembro de la Junta Central Electoral. Nadie me había contactado, nadie me había evaluado. Sin embargo, me escogieron. Tuve, como decía anteriormente, el privilegio de integrar esa Junta Central Electoral que manejó 3 procesos electorales, las 2 vueltas del 1996 y las elecciones congresionales y municipales de 1998. Todos recordarán que en esa ocasión República Dominicana estaba en una situación de una profunda crisis política. Esa profunda crisis política culminó, entre otras cosas, con la modificación de la Constitución, y dentro de esa modificación a la Constitución se establecieron variantes nuevas en el sistema electoral, como fue el colegio electoral cerrado, la separación de la votación por tanda entre hombres y mujeres, y fundamentalmente la elección de una Junta Central Electoral que en este caso tuvo la característica, como decía anteriormente, de que no fue precedida por un proceso de evaluación como el que ustedes están haciendo, sino que fue una decisión prácticamente adoptada por el liderazgo político de todos los partidos de República Dominicana. Nosotros tuvimos el honor, como decía anteriormente, de liderar las elecciones, las 2 vueltas electorales en 1996 y pasar de una situación de falta de credibilidad absoluta que había en República Dominicana en los procesos electorales como consecuencia del proceso anterior del 1994 a restablecer la confianza del pueblo dominicano en los procesos electorales. Eso para nosotros fue de una profunda satisfacción para todos nosotros,
Pero no solamente hicimos el trabajo en la parte electoral. La Junta no es solamente elecciones. Ahora mismo las elecciones son cada 4 años. Hay una actividad que es de extraordinaria importancia para la República Dominicana, que es el registro civil. Nosotros le pusimos un énfasis extraordinario al registro civil y recuerdo gratamente una decisión que adoptamos en el seno de la primera etapa de esa Junta Central Electoral, o sea, me refiero entre octubre del 94 y mediados de nuestro periodo, que fue la repetición de las delegaciones de Estado Civil en los hospitales de maternidad de aquí de República Dominicana. Hasta ese momento... Se nos ha agotado el tiempo. Ya. Sí. Pero bueno, vamos a proceder ahora a hacer las preguntas. Se quedó se quedó en el tema de la presencia de la Junta en los hospitales para poder hacer las declaratorias a tiempo, porque antes no existía. Vamos a comenzar con las preguntas. Comenzamos por el senador Iván Silva, de La Romana. Don Rafael, muy buenos días. Saludos. Existe en este momento una diferencia entre los números que reporta el Ministerio de Salud Pública y cuando usted cuenta las actas de defunción. Es diferente la cantidad de muertos por el COVID en el ministerio y la cantidad de muertos por el COVID cuando usted cuenta las actas de defunciones. ¿Por qué piensa usted que ocurre esa diferencia? ¿Es un error de la institución que usted quiere participar o dirigir? ¿O qué usted cree que está pasando ahí? Si hay una diferencia de cifra, obviamente que hay alguna falta en algún sitio. Probablemente algunas de las muertes que se producen no se presentan las declaraciones de defunción adecuadamente y no se hacen las contabilidades adecuadas de esto. O sea que ciertamente en algún sitio hay algún tipo de deficiencia que tiene que ser determinada dónde que está y debe ser claramente corregida. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el registro de los hechos vitales, aquí en República Dominicana indiscutiblemente que se ha producido un gran desarrollo. No es lo mismo la situación de hoy en día, en el 2020, que la que existía, por ejemplo, en el año 1996, cuando nosotros estuvimos en la Junta Central Electoral. Todas las juntas centrales electorales que han transcurrido de allá para acá, unas más, otras menos, todas han contribuido a fortalecer los procedimientos que tienen que ver con el registro civil, porque esa es la esencia de la identidad del pueblo dominicano. Cédula, registro electoral, pasaporte, todo depende del registro civil. Y todas las juntas han ido haciendo su aporte. ¿Quién llena el acta de defunción? ¿Perdón? ¿Quién llena el acta de defunción? ¿Quién la llena? ¿Quién la llena? ¿Quién la ¿En llena? base a qué? ¿En base a qué información se llena el acta de defunción? Lo que se estila es que normalmente cuando una persona fallece se pide un certificado de defunción. ¿A quién se le pide el certificado de defunción? ¿Perdón? ¿A quién se le pide? Se le pide a los parientes de la persona que fallece. ¿Y quién le da ese certificado a los parientes? Ese certificado ¿Se lo da el Ministerio de Salud Pública? ¿Quién se lo da? Se lo da, eso depende del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿por qué? Ese certificado de defunción, conjuntamente con la cédula de identidad de la persona fallecida, debe ser entregado en el centro, digamos, el cementerio donde esa persona fallecida va a ser enterrada. Esos documentos deben ser recibidos necesariamente por los representantes de los cementerios que dependen de la Junta Central Electoral, del registro civil. Esa información y esa documentación se contabiliza y se registra como parte de los hechos vitales en la Junta Central Electoral. Entonces, una cosa es el acta o el certificado de defunción que se pide a raíz de la muerte del enfermo, del paciente, que depende de salud pública, y otra cosa es que ese documento,
como decía anteriormente, conjuntamente con la cédula de identidad y electoral, lo retiene entonces el representante del cementerio y tiene necesariamente que pasarlo a la Junta Central Electoral a través del registro civil. Si esos procesos se hacen adecuadamente, no puede haber nunca disparidad en las cifras, nunca. Senador Antonio Taveras, provincia de Santo Domingo. Perdón. Doctor Vallejo. Sí. Usted es una persona que tuvo una gran experiencia en la Junta Central Electoral en un momento de crisis. Un momento donde la Junta Central Electoral había perdido toda credibilidad. Sí. El pasado febrero también tuvimos una gran crisis. Hubo que suspender unas elecciones. ¿Cómo usted hubiese actuado frente a la situación que se dio en febrero? ¿Hubiese suspendido las elecciones? ¿Qué hubiese usted hecho? Se lo podría plantear de dos maneras. Probablemente si hubiésemos estado nosotros, un equipo como el que tuvo en el año 96, posiblemente las razones que motivaron la cancelación o suspensión de las elecciones municipales no se hubieran producido. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, nosotros no dejábamos nada al azar. Nosotros probábamos todos los sistemas antes de que se fueran a poner en práctica. ¿A qué me refiero? Se introdujo un procedimiento electrónico insuficientemente evaluado y probado. Pero no solamente eso, entiendo que quizás el gran pecado de la Junta Central Electoral actual en ese sentido fue que se confió en exceso. ¿Y qué se confió en exceso? Un proceso tan delicado como era, digamos, alimentar cada una de las computadoras que iban a ser llevadas a cada colegio electoral, no podía dejarse al cuidado exclusivamente de una gran cantidad de técnicos que algunos podían estar haciendo muy bien su papel y otros no, sino que era una responsabilidad directa de los titulares de la Junta Central Electoral verificar y comprobar que ese procedimiento se realizara de una manera correcta. Ahora, si por cualquier razón una situación como la que se presentó, se hubiese presentado estando, estando yo como parte de un colectivo, lo que hubiese propuesto es pura y simplemente, primero, evaluar y determinar la magnitud de la gravedad del problema que se había detectado. Y lógicamente, si el problema se enmarcaba en una región determinada o en una ciudad determinada, se consideraba de inmediato entonces la suspensión de las elecciones en esa ciudad o en esa región. Ahora, si el problema era un problema abarcador que dañaba y ponía en entredicho lo que iba a ser el resultado electoral, obviamente que la decisión que debía tomar la Junta es igual que a la que tomó en esta circunstancia. Es preferible abortar un proceso de esa naturaleza y no obtener unos resultados porque necesariamente hay que obtenerlo en una situación en que no se garantiza la diafanidad del resultado electoral. Porque ¿qué sentido tiene llegar a un resultado electoral si ese resultado electoral no es creído por la ciudadanía? No es solamente agotar el proceso, es que ese proceso sea acogido y aceptado, tanto por los que ganen, como por sobre todo por los que pierdan. Entonces, ese es el papel de la Junta. Si se dan cuenta en un momento determinado que realmente las condiciones impiden la celebración de las elecciones, tienen que asumir la responsabilidad, el bochorno, si se quiere, de tener que cancelar un proceso como lo hicieron en este caso. Hay un punto importante, el tiempo se nos ha agotado, pero no quiero, el senador Bautista Roa Gómez quiere preguntarle algo, pero en ese mismo sentido, rapidito, en pocos segundos, miembros de la Junta actual han dicho que ellos no tenían conocimiento de lo que había ocurrido hasta el otro día a las 7 de la mañana, que quienes sí sabían de lo que estaba pasando eran los técnicos. El problema, señora senadora, es que la Junta no puede relevarse a sí misma de responsabilidad. La Junta es responsable de todo lo bueno y lo malo que se produzca en el proceso. Yo recuerdo los dos presidentes que tuvimos cuando estuvimos en la Junta, don César Estrella Sadalá, que ya murió, y don Juan Zuli Bonelli.
sobre todo don César Estrella, era una persona que no dejaba nada al azar, absolutamente nada. Si nosotros íbamos a hacer, por ejemplo, la utilización de un mecanismo de transmisión de las informaciones, de los resultados de las diferentes juntas municipales a la Junta Central Electoral, ese proceso se probaba y se probaba hasta que nosotros estuviésemos tranquilos y satisfechos con los resultados que habíamos logrado. Nosotros no dejábamos esta situación a que si se puede ir la luz o que si se nos pasó tal cosa. Esa es responsabilidad de la Junta. La Junta no puede irse a dormir dejando en manos de técnicos lo que es su responsabilidad. No pueden decir que al otro día fue que se enteraron. No hay excusa posible para una decisión de esa naturaleza. Muchas gracias, don Armando. Ya sí, brevemente, el senador por la provincia de Hermanas Mirabal. Sí, buenas tardes, licenciado Vallejo Santelice. Mire, yo estoy más que satisfecho con su participación, pero rapidito, yo le pregunto, la ley 3318 de reciente promulgación, ¿qué opinión tiene usted de ella? ¿Qué impacto usted le ve al futuro electoral partiendo de esa ley de partidos y agrupaciones políticas? Yo he leído la ley electoral y por supuesto encuentro que está bastante bien redactada. Ahora, el asunto no es solamente la norma, doctor. En República Dominicana yo pienso que tenemos muchas leyes y muchas muy buenas. El problema es que en ocasiones las normas se quedan en la letra, en el papel. Las normas tienen que ser aplicadas adecuadamente. A mí particularmente me preocupa una parte específica en los partidos políticos y el asunto de los financiamientos de las campañas electorales. Eso es algo que a nosotros nos preocupó porque trabajamos con lo que era el financiamiento del Estado a las campañas electorales. Yo personalmente participé en representación de la Junta en un cónclave internacional que se celebró en Caracas en el año 96, 97, por ahí. La preocupación surgía del uso del dinero sucio, como le llaman, o dinero opaco, en el financiamiento de campañas políticas. Como consecuencia de ese cónclave, la misma Junta hizo, haciendo provecho de la capacidad o de la facultad, la iniciativa legislativa, la propuesta de que el Estado dominicano aportara recursos económicos a los partidos políticos para que no tuvieran la necesidad de utilizar recursos de procedencias raras, extrañas. Y ahí comienza el financiamiento, pero eso no es suficiente. El aporte de los recursos económicos por parte del Estado. Tiene que haber un control más eficiente de la Junta Central Electoral, de los dineros que se utilizan en el financiamiento, no solamente de las candidaturas a nivel presidencial, también a nivel de la candidatura desde regiduría para arriba. ¿Por qué? Porque podrá llegar un momento, si nosotros nos descuidamos, los actores políticos esenciales, que la democracia dominicana se constituya no en una democracia, sino en una caricatura de democracia. ¿Por qué? Porque las elecciones no se obtengan por la calidad de las personas que están siendo electas, por su calidad personal, por la condición de confianza de la colectividad que eventualmente va a representar, sino porque haya hecho uso de una cantidad ingente de recursos, nadie sabe la procedencia de los mismos, y en virtud del uso de esos recursos, digamos, apabullantes con respecto a la competencia, hoy tengan los resultados. ¿Qué podrá terminar siendo la consecuencia de esto? Un Estado que esté manejado por personas que no van a servirle a la sociedad, sino que van a servir a intereses particulares que financiaron su elección. Entonces, ese aspecto en particular, a mí personalmente me preocupa profundamente porque va poco a poco distorsionando la democracia.